Bruno Pacheco, quien se entregó a las autoridades y ya se encuentra colaborando con la Fiscalía de la Nación. Doctor Meini, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Muy buenas tardes. Yo quería empezar preguntándole precisamente sobre las declaraciones del abogado del presidente de la República, el doctor Benji Espinosa. Él asegura que no basta simplemente las declaraciones del señor Bruno Pacheco, sino que requieren pruebas, y él apela al artículo 158 del Código Procesal Penal. Bueno, en principio es cierto que las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz tienen que ser corroboradas. Eso es una cuestión de público conocimiento. Sin embargo, no hay que menospreciar ni infravalorar el hecho de que el señor Bruno Pacheco no es cualquier aspirante a colaborador eficaz. Él se ha puesto motu proprio a disposición de la Fiscalía. Desde el día sábado ha estado declarando, no solamente es presumible declarando, sino entregando algún tipo de evidencia que corrobore sus declaraciones. Y además es una persona que forma parte del círculo más íntimo del presidente. Ha sido secretario general, hombre de confianza, y por tanto la información que tiene el señor Bruno Pacheco y que estaría poniendo a disposición de la Fiscalía sería absolutamente relevante. De hecho, esto podría explicar parte del discurso de la fiscal de la Nación hoy en la mañana, donde en el discurso por Fiestas Patrias se toma un momento para señalar públicamente que el señor Pacheco está colaborando con la justicia. Digamos, si bien es cierto que tiene que corroborarse las declaraciones, todo indicaría que está siendo así, que se está corroborando, y por tanto la situación jurídica del presidente en estos momentos es realmente crítica. Ahora, precisamente, y hablando de la situación jurídica del presidente, se ha hablado mucho de la posibilidad de que la Fiscalía de la Nación pueda pedir una suspensión del jefe de Estado debido a la gravedad de los hechos que se están señalando. ¿Esto es viable? Es decir, ¿se puede apelar a la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas en su artículo 30 para precisamente tomar acciones contra el presidente de la República y suspenderlo de sus funciones, doctor Meini? Yo considero que sí. Vamos a ver. Si estas imputaciones recayesen sobre cualquier otra persona que no ocupase el puesto de presidente de la República, lo más probable es que ya estaría detenido preventivamente. Porque precisamente se cumplen los requisitos legales. La pena probable por los delitos que se le imputa supera los 4 años. Existen pruebas que lo vinculan con los delitos y son graves. Existen a tal punto que hay 4 investigaciones en la Fiscalía de la Nación. Y existe un riesgo de entorpecimiento de la actividad probatoria. De hecho, una de las imputaciones es que precisamente el presidente de la República, a través del encubrimiento personal, ha obstaculizado la identificación y la captura de ciertos prófugos de la justicia. Sin embargo, nuestra Constitución no prevé expresamente la posibilidad de que el presidente sea detenido o que se solicite un impedimento de salida que pueda impedirle luego ejercer el cargo de presidente. En esos casos, dado que esta es una situación totalmente nueva, para la cual la Constitución no está pensada, la propia Constitución establece que en estos casos de vacío legal tienen que invocarse los principios generales del derecho. Y estos están contemplados en la Constitución y en los convenios internacionales que el Perú ha suscrito y ha ratificado. 2 de esos convenios se refieren a, digamos, el convenio de Naciones Unidas contra la corrupción y el convenio de la OEA contra la corrupción. Que además se suscribió en este gobierno. Así es. La Convención de la OEA contra la corrupción tiene más tiempo, pero ambos instrumentos internacionales establecen claramente como principios generales de los estados de derecho la lucha frontal contra la corrupción, la no impunidad, la legalidad. Y esto abarca a todos los funcionarios públicos con independencia de la jerarquía que tengan. Por tanto, si existen razones para sostener que el presidente de la República está imputado como líder de una banda criminal que entorpece la actividad probatoria y además la pena probable por los delitos superaría los 4 años,
hay que fijarse no en el texto expreso de la Constitución, que aquí no lo menciona, porque digo, la Constitución nunca se ha puesto a pensar en este supuesto, en que un presidente tuviese que soportar esta imputación tan grave, y hay que mirar, por tanto, a los instrumentos internacionales y a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido, junto con un informe de la Comisión Interamericana, que los graves casos de corrupción, y aquí estamos frente a imputaciones graves, son supuestos que vulneran directamente los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, no estaríamos hablando aquí solo de graves actos de corrupción, sino de vulneraciones a derechos fundamentales. Existen, por tanto, argumentos jurídicos, convencionales, amparados en las convenciones internacionales, que podrían sostener una decisión de la fiscal de la Nación de pedir precisamente alguna medida restrictiva de la libertad para el presidente, y esto empujaría a que el Congreso declare la incapacidad eventualmente temporal del presidente. Ahora, esto, doctor Meini, es importante que lo expliquemos con detalle, porque lo que se está apuntando en esta situación es a precisamente este convenio contra la corrupción de las Naciones Unidas, que tiene además rango constitucional, lo que dejaría fuera de lugar algunas otras normas, por ejemplo, del ordenamiento interno peruano, como lo que establece el artículo 298 del Código Procesal Penal, ¿no?, que es lo que argumentaba el abogado del presidente de la República. Todas las leyes en el Perú tienen que interpretarse de conformidad con la Constitución y de conformidad con los tratados que ha suscrito y ratificado el Estado peruano. Por tanto, y esto es algo que conocen muy bien los fiscales y los jueces, y los abogados también, cuestión distinta es que no se quiera reconocer. Por tanto, no solamente la interpretación de la ley escrita en el Perú tiene que ser conforme a esos estándares, sino que también cuando la ley no se pronuncia expresamente sobre una posibilidad, lo que se conoce como una laguna del derecho, el propio artículo 139, numeral octavo de la Constitución, establece que en los casos de vacío legal o deficiencia legal, se tiene que seguir administrando justicia. La justicia es un principio, un valor del Estado de Derecho. Y en esos casos, se establece la Constitución, tienen que aplicarse los principios generales del derecho. Es decir, la obligación de los jueces y de los magistrados y de los fiscales es perseguir y administrar justicia. Cuando la ley expresamente se pronuncia sobre un caso, hay que interpretar esa ley a partir de los estándares constitucionales y convencionales. Y cuando hay un vacío legal, se aplican los principios generales del derecho. Tanto en uno como en otro supuesto, considero que la Fiscalía puede tener argumentos jurídicos sólidos, no solamente para seguir investigando al presidente, sino para, en su momento, pedir a la Corte Suprema una medida restrictiva de libertad. Además, doctor Meini, para aclararle un poco más a nuestros televidentes, esta misma figura ya se utilizó anteriormente con lo que ocurrió con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, cuando se le denunció precisamente por encubrimiento real. Él fue suspendido de sus labores precisamente, si mal no recuerdo, haciendo uso de este artículo 30 de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Sí, pero además no se trata de casos aislados en los que los tribunales peruanos han invocado la vigencia de tratados internacionales en materia de lucha contra la corrupción o convenios internacionales sobre derechos fundamentales. Es una costumbre, es algo reiterado. Muchísimos casos se resuelven aplicando esos estándares. De hecho, se conoce como el estándar de convencionalización, el que la Administración de Justicia tiene que hacerse a partir precisamente de estos valores y principios que en algunos casos están previstos en la Constitución y en otros en los tratados y convenciones. No se trata de innovar, no se trata de hacer algo que nunca antes se ha hecho. La invocación a los tratados y convenciones, insisto, sobre todo en dos materias tan sensibles como protección de derechos humanos y lucha contra la corrupción, es algo, diría, relativamente frecuente en casos de corrupción en los tribunales peruanos. Ahora, doctor Meini, yo le quería preguntar también por esta situación en la que el señor Pacheco finalmente se ha entregado a las autoridades. Según lo que ha podido trascender por información que se ha recogido en distintos medios de comunicación, el señor Pacheco habría tenido una negociación de por lo menos 3 días con las personas vinculadas al equipo especial de la Fiscalía de la Nación, y finalmente él se entrega a este equipo especial
el día sábado. ¿Es normal este tipo de secretismo, este tipo de situación en la que no se revelan estos detalles en un caso tan delicado como lo que ha mencionado también el abogado defensor del presidente de la República, que ha criticado seriamente al Ministerio Público por haber tenido de alguna manera escondido, no han sido esas sus palabras, pero lo ha dado a entender así, al señor Pacheco? Diría que no solamente es normal, sino que en este caso es absolutamente necesario. Actuar de otra manera hubiese sido, temo, algo imprudente, porque precisamente una de las imputaciones es que el presidente de la República y su entorno, y a eso obedecería el cambio en el Ministerio del Interior, estaría muy interesado en que el señor Pacheco, entre otras personas, no se acoja a un beneficio de colaboración eficaz por temor a lo que pueda probar. Por tanto, que se haya mantenido en estricta reserva, cautelándose el derecho de defensa del propio señor Pacheco, quien es el que, por lo que se va conociendo, habría voluntariamente solicitado acogerse a este beneficio. Por tanto, hay un acto ahí voluntario, autónomo del señor Pacheco. Creo que habla bien del trabajo de la Fiscalía y de cómo han mantenido en reserva legal esta situación para impedir precisamente que personas allegadas a el entorno presidencial o personas que pudiesen sentirse incómodas o perseguidas por lo que el señor Pacheco sabe, puedan desde sus puestos de poder obstaculizar las negociaciones para la entrega del señor Pacheco y lo que éste pueda declarar y luego probar. Por tanto, diría, no solo es normal, no solo es legal, sino que en este caso es necesario que haya sido así. Ahora, frente a esta situación también cabe recalcar, doctor Meini, le quiero pedir su opinión con respecto a este tema, a lo que ha revelado el diario El Comercio el día de hoy sobre unas declaraciones precisamente del señor Pacheco en la que señala al subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, como quien facilitó su fuga en un primer instante, ¿no? Se sigue cerrando el círculo alrededor del presidente de la República, Pedro Castillo. Esto es gravísimo porque asumamos por un momento que esa versión es cierta, digamos, parece ser una fuente periodística confiable, ¿sí? Estaríamos hablando entonces de que el subsecretario general de Palacio de Gobierno, hombre de confianza del presidente, habría sido quien habría articulado la fuga de Pacheco por indicación del propio presidente de la República. Esto es gravísimo, porque no solamente corroboraría la hipótesis de la obstaculización a la justicia como infracción y como presupuesto para una medida restrictiva a la libertad, sino que además sustentaría también la imputación general del Ministerio Público, que entiende que el presidente de la República dirige una organización criminal y por tanto está interesado en que las personas que antes han colaborado con él hoy día no se entregan a la justicia. Esa versión es realmente grave. Y en ese sentido, doctor Meini, también quería preguntarle con respecto a lo relacionado al artículo 117 de la Constitución, que en un primer momento fue a lo que se acogieron los abogados defensores del presidente de la República, asegurando que el presidente de la República pues goza de una inmunidad dada por la Constitución, razón por la cual no se le puede investigar y no se le puede procesar en medio de estas serias acusaciones. Sí, pero el artículo 117 lo que establece es que al presidente no se le puede acusar, sino por 4 supuestos que no se darían en este caso. Pero la Constitución no prohíbe que al presidente se le investigue, que es lo que está sucediendo. Y además, fíjense, cuando la propia Constitución habla de la incapacidad moral, ciertamente que los constituyentes entendieron que esta incapacidad moral que se discute en una eventual vacancia se vincularía a una incapacidad psíquica o psicológica. Pero con independencia de esa interpretación histórica, lo cierto es que uno de los principios generales del derecho que no se pueden obviar aquí es el rechazo a la impunidad. Y por tanto, nuestra Constitución, interpretada de conformidad con los tratados internacionales, tiene que mostrar una salida. Eso significa incapacidad moral. Hoy, en pleno siglo XXI, frente a una criminalidad desbordada como la que estamos presenciando, también podría leerse
no solo como una incapacidad psicológica, sino como una indignidad absolutamente grave que hace al portador del puesto de presidente de la República manifiestamente inmoral para seguir ocupándolo. Pero ahora, doctor, en medio de la polémica que vimos con precisamente la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y toda esta situación que se generó no con la vacancia presidencial y el apelar precisamente a esta incapacidad moral permanente para gobernar, el Tribunal Constitucional, como bien sabemos, no zanjó precisamente esta situación. Aún así, con esta situación del Tribunal Constitucional y esta jurisprudencia que se creó, todavía cabe la posibilidad de que se le pueda inhabilitar o se le pueda vacar al presidente por incapacidad moral permanente, a pesar de que no existe esta delimitación por parte del Tribunal Constitucional. Precisamente como no existe esa delimitación por parte del Tribunal Constitucional, hubiese sido deseable que el Tribunal Constitucional se pronuncie y dote de contenido o establezca ciertos parámetros para la aplicación de este supuesto de vacancia. Lo cierto es que no lo hizo. Y por tanto, cabe una interpretación, en este caso, a favor de la no impunidad, a favor de la lucha contra la corrupción, que entienda que la incapacidad moral permanente puede ser tanto una incapacidad psicológica como una incapacidad vinculada al ético, a la indignidad en el cargo, demostrada ciertamente en algo más que indicios, corroborada con algún tipo de evidencia, y en esa línea creo que lo dicho y lo vertido y lo que se estaría corroborando en las colaboraciones eficaces, tanto como la del señor Villaverde, la de la señorita Carolín López, como la del señor Pacheco, y otras pruebas que se puedan tener, estaría o podría contribuir en esa línea. Pero el asunto de una vacancia, más que argumentos jurídicos, se ha visto es una cuestión de suma de votos. Así es, y lamentablemente pues la suma de votos con la fragmentación que estamos viendo en el Congreso de la República es probablemente lo más difícil de alcanzar en esta situación. La última pregunta que le quería hacer, doctor Meini, es si cabe la posibilidad de una norma de desarrollo constitucional, ya que el Tribunal Constitucional no ha fijado una posición con respecto a este tema de la capacidad moral permanente. Sí, pero creo que la coyuntura no sería la mejor. Creo que en este momento quien debería haberlo hecho fue el Tribunal Constitucional. Creo que en su momento se puso de costado, dejó pasar la oportunidad y la responsabilidad de hacerlo, y hoy día una ley de desarrollo constitucional formalmente podría hacerlo, ciertamente. Pero creo que en un Congreso tan fragmentado y atomizado como el actual, habría que ver a qué tipo de desarrollo constitucional se refiere y qué tipo de contenido o interpretación se le daría. Muchas gracias, doctor Meini, por su opinión y por su análisis jurídico de la situación.